Bueno, amados hermanos, es una alegría compartir nuevamente con ustedes otro día del Señor. Quisiera, si me pueden acompañar al Evangelio de Lucas, vamos a estar viendo el capítulo 1 de Lucas, desde los versículos 26 hasta el 38. Estamos actualmente desarrollando una serie corta, una serie navideña. Así que vamos a estar desarrollando el domingo próximo. Nos vamos a ir acercando hacia el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Aquí estamos en la parte del anuncio. Este es un texto harto conocido, pero que, podríamos hacer un mensaje, yo pienso, de cada coma de este texto, por la riqueza que tiene. Si bien es un texto muy conocido, específicamente pensaba en el versículo 34, donde tenemos la pregunta que hace María. Ella pregunta, ¿cómo será esto? Y luego da una justificación al respecto. Dice, pues no conozco varón. En el resto, es decir, esta pregunta de María pareciera una expresión de incredulidad. Es decir, está presentando una objeción que se confronta con lo que el ángel está diciendo. Sin embargo, en realidad lo que vemos aquí no es una expresión de incredulidad, sino todo lo contrario. Vamos a ver el resto del texto. Vamos a desarrollarlo desde el versículo 26 en adelante. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El texto de hoy nos interpela a cada uno de nosotros, nos exhorta y también nos anima a confiar en el Señor. Yo quisiera que en el día de hoy, todos y cada uno de nosotros podamos mirar en el ejemplo de María un ejemplo a seguir, un modelo a seguir. El modelo de una mujer humilde. Pensemos un poco en el contexto para entrar en la historia. Pensemos que María tendría aproximadamente entre 12 y 14 años. Para la cultura judía eso ya es una mujer. Piensen ustedes en una niña de entre 12 y 14 años que recibe esta respuesta. ¿Cuántos hombres de 35, 40 jamás se atreverían a decirle, hágase conmigo conforme a tu palabra? Pensemos, aquí tenemos una niña de 12 años, entre 12 y 14 años. Y está intencionalmente colocado una historia detrás de la otra, porque luego, antes que esta historia, tenemos la anunciación de Juan el Bautista a Zacarías.
Entonces, claramente lo que Lucas pretende es comparar personajes, comparar situaciones. Primero se anuncia el nacimiento del precursor del Mesías. ¿Se anuncia dónde? Se anuncia en el templo de Jerusalén. Miren que ya tenemos un primer contraste. El primer anuncio se hace en el templo de Jerusalén. El segundo anuncio se hace en una aldea de pescadores, en el norte de Israel, en el límite con los gentiles. Gente pobre, ignorante, gente olvidada por Dios. Lugar de destacamentos del poder romano, muy cerca de esa zona. El rey Herodes había construido una fortaleza que se llama Masada. Es decir, era un lugar que no era especialmente apropiado desde una lógica humana para recibir la más grande noticia de esperanza de la historia de la humanidad. Y es que el Hijo de Dios se iba a hacer hombre para salvar a su pueblo de sus pecados. Se anuncia la historia no a un sacerdote, según el orden de su clase, de la clase de Abías, en el momento de la oración, es decir, se anuncia, presten atención, a un sacerdote que había tenido el honor de ser elegido según el orden de su clase, en el momento donde todo el pueblo estaba orando. En ese momento es anunciado el nacimiento del hijo de Elizabeth, precursor de Jesús. En cambio, a María se le anuncia en absoluto anonimato. Esto está pasando entre ella y el ángel. Y Dios, por supuesto, que es testigo. ¿En dónde está siendo anunciado el nacimiento del Mesías? En un lugar extremadamente más humilde, en un lugar que justamente no es digno de recibirlo. Y ya nos va mostrando desde la escena misma cuál va a ser la misión de este Salvador. Este Salvador, desde el mismísimo momento de su anuncio, viene a humillarse a este mundo. ¿Se entiende? No es anunciado en el templo, no es anunciado el sacerdote según el orden de su clase, en el momento de la oración, es anunciado a una pobre, humilde, niña desde nuestra perspectiva, mujer joven desde la perspectiva judía. Es posible que esto haya sido, no tenemos casos bíblicos en el Nuevo Testamento de ángeles que aparecen en momentos donde una persona no está orando. ¿Se entiende lo que digo? Generalmente, cuando un ángel aparece en el Nuevo Testamento, la persona está orando y en ese momento recibe una visión. Acá no dice que María estuviera orando. Muy posiblemente podríamos sospechar que sí estaba orando. Y si no estaba orando en el momento de la recepción del mensaje, seguramente no. Sabemos que luego tenemos el canto, sabemos que luego sí oró. ¿Está? Sabemos que luego sí oró y tenemos justamente ese canto registrado. Este pasaje del versículo 34 me impacta especialmente por la honestidad, por la humildad, por la sumisión que supera por mucho a todos los héroes de la fe. La pregunta de María implica que no entiende, y no debe verse como una expresión de duda, es más todo lo contrario. Este relato justamente se contrasta contra el de Zacarías. Este texto nos interpela a una fe no fingida, a un deseo de obediencia genuino que no depende del conocimiento que tengamos, no depende de los dones, no depende de los talentos o aptitudes personales que tengamos. No basta con conocer la voluntad de Dios para hacerla. Se necesita muchísimo más que eso. Se necesita una disposición específica hacia esa voluntad revelada. Es necesario aceptarla como siervos que confían en su Señor. Es necesario amarla como hijos adoptivos que son conscientes de quién es su Padre y que son conscientes de su propia debilidad. Entonces, la pregunta de María nos muestra la disposición de un corazón que no entiende cómo esto es posible, pero que con toda su alma desea obedecer, y es por eso que recibe una respuesta. ¿Se entiende lo que digo? ¿Saben por qué recibe la respuesta? Porque ella con toda su alma quería saber cómo esto iba a ser, no por una expresión de duda, sino todo lo contrario, por una genuina expresión de obediencia. Ella quiere obedecer absolutamente todo. Ella quiere saber cómo los compromisos que tiene previamente tomados
serán acomodados porque ella no quiere fallar absolutamente en nada. De hecho, yo pienso que este relato está aquí, más bien para nuestra edificación, porque en el mismísimo momento que María recibe la respuesta, ella ya era la esclava del Señor, antes de hacer esta pregunta. ¿Se entiende? Ella ya era la esclava del Señor. Por eso el ángel le contesta muy amablemente. Esta respuesta en realidad está, pienso yo, que el Espíritu Santo la pone acá para interpelarte a vos y para interpelarme a mí, que somos muchas veces incrédulos, que en realidad, de hecho, quisiéramos dejar de recibir tanta información porque no podemos obedecer lo mucho que ya sabemos. ¿Se entiende? Ella quiere saber más porque quiere obedecer hasta la última orden de Dios. No quiere que nada en su vida sea un estorbo. Inmediatamente termina de recibir la respuesta que le es dada a causa de su fe. Y esto es interesante, porque muchas veces se anima a los cristianos a orar y te dicen, no pensés mucho, vos obedecele al Señor. Si es la voluntad de Dios, hacela, ¿no? Como si fuera una especie de llamado a la inconsciencia, ¿no? Acá ella quiere saber cómo va a hacer esto, no porque está orando de manera inconsciente, como si fuera una especie de persona, ¿no?, ingenua, ¿no?, que no sabe lo que está pasando. No, todo lo contrario. Ella quiere saber lo que va a pasar para poder obedecer en cada punto, porque ella ya era la esclava del Señor. ¿Se entiende? Le digo, es una perspectiva totalmente diferente. Lejos de verla como una persona incrédula, es una persona extremadamente obediente. Y hay un detalle, que lo veremos más adelante, que pienso yo que es una de las cosas que a mí me impactaron específicamente de esta pregunta, de ella. Hace un tiempo leí un libro con una excelente fundamentación y que tiene un título bastante sugerente. Este libro se desarrolla en torno al capítulo 14 de Lucas 27, en adelante, cuando dice lo que cuesta seguir a Cristo. El autor escribe, en la primera parte, en Lucas 14, 27, respecto de ese versículo, el autor escribe, el versículo 14, 27 de Lucas dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así dice el Señor. Este autor dice, cuando Jesús te llama a seguirlo, presten atención a esto que estoy diciendo, cuando Jesús te llama a seguirlo, está comparando la vida cristiana con el camino que debes recorrer. Él te invita personalmente a embarcarte en este viaje espiritual. Con este llamado no te está invitando a solo un paseo físico con Él. No te está instando a que pongas un pie delante del otro y literalmente te mantengas al paso con Él. No está haciendo eso. Lo que requiere es mucho más profundo que solo recorrer un camino polvoriento con Él. En cambio, está hablando en términos espirituales, te está invitando a seguirlo en tu corazón, te está llamando a dar paso de fe y a seguir su dirección para tu vida. Te está llamando a dar paso de fe y a seguir su dirección para tu vida, dice este autor. Este libro se llama Te costará todo. Fue recomendado por John MacArthur, Paul Washer, Joel Beeke y R.C. Sproul, que fue mencionado antes. Y este libro, su autor se llama Steve Lawson. El autor de este libro y de esta cita que yo acabo de leer es de Steve Lawson. Todos sabemos entonces que tener mucho énfasis, saber exactamente lo que tenés que hacer, incluso enseñárselo a otro, no garantiza absolutamente nada. Por eso es tan importante y por eso es tan fuerte la disposición que tiene María aquí. Cuando María está preguntando, ¿cómo será esto? Ella de toda su alma está dispuesta a obedecer y a seguir a Cristo, a tomar su cruz y a entregar ella misma a su Hijo en su corazón para que Él haga la voluntad de Dios. Y ella misma dio el ejemplo desde el mismísimo momento de su anuncio. La fe de María sobrepasa por mucho la de todos los héroes de la fe. Sobrepasa por mucho. Entonces, amados hermanos,
¿No debieran ustedes y yo, no debiéramos tener cuidado? ¿No será que los dones, el conocimiento, no será que el talento, no será que rodearnos incluso de personas muy sabias no te garantiza que realmente quieras obedecer la voluntad de Dios? ¿Qué más falta a una persona que sabe lo que tiene que saber? Lo que necesita es la humildad de María. Lo que necesita es el deseo genuino de apegar su alma, de saber exactamente lo que tiene que hacer. Mucha gente está muy confundida hoy en día y sus frutos no se condicen con lo que sabe. Esto es algo que nos pasa a todos nosotros. Les aseguro una cosa, ustedes saben mucho más de lo que debieran saber para la obediencia que tienen. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque nos amamos demasiado. Pasa esto porque no estimamos la voluntad de Dios como algo tan santo como realmente es. Porque subestimamos nuestras fuerzas, porque subestimamos nuestra inteligencia, subestimamos a la gente que nos rodea y siempre nos quedamos cortos. Entonces el ejemplo de María nos eclipsa a todos. Por eso hoy quisiera que en este mensaje puedan ser alentados todos ustedes, puedan ser animados a obedecer al Señor. Hay mucha gente que piensa que es como María, que está dispuesta, pero en realidad ni siquiera están como Zacarías. Hay gente que piensa que es María, ¿no? Aquí estoy, el siervo del Señor para obedecer tu voluntad. Pero ni siquiera son como Zacarías. Ni siquiera son como Zacarías, porque por lo menos Zacarías se arrepintió. Entonces, amados hermanos, debemos tener mucho cuidado y cuando nos vamos llegando a esta fecha, que sabemos que es una fecha puesta en la historia por la Iglesia cuando se instituyó como religión oficial del imperio, aprovechándose de la fecha de la celebración del Sol Invicto que tenían los romanos, una festividad pagana. A pesar de todo eso, estas fiestas, y específicamente el nacimiento de Cristo, tiene que ser para todos nosotros el nacimiento de una nueva esperanza, el deseo de una fe renovada. Y al ir viendo la fe de cada uno de estos personajes, nuestra fe debe ser confrontada para ir a acciones concretas. Para ir a acciones concretas. ¿Está? La fe se demuestra por acciones concretas. A los deseos, como vimos aquí, vemos los buenos deseos a los que pueden llevar a una persona. Vemos el conocimiento sin un corazón dispuesto a obedecer cómo puede engañar a una persona que estuviera dispuesta a decir en un libro, ¿no? Te insta a vos y a mí. No te está instando a que pongas un pie delante del otro y literalmente te mantengas al paso con él. Lo que requiere es mucho más profundo, dice Steve Lawson, que solo recorrer un camino polvoriento con él. En cambio, te está hablando en términos espirituales, te está invitando a seguirlo en tu corazón. Mientras él escribía esto con una mano y por el otro lado estaba saliendo con una mujer más joven que una mujer veinteañera. Entonces, amados, debemos tener muchísimo cuidado, por un lado, y por otro lado, al ver la historia de María, como dije, debemos sentirnos animados a imitar su fe, porque por eso está aquí. ¿Saben por qué está aquí? ¿Por qué se contrasta esto? Para mostrarnos a nosotros un ejemplo de fe que debemos seguir, un ejemplo de fe que debemos imitar. Vamos a ir viendo específicamente el texto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. ¿El sexto mes de cuándo? O sea, ¿el sexto mes de qué? Básicamente, bueno, unos versículos antes, en el capítulo 25, desde el versículo 24 al 25, unos versículos antes, no capítulo antes, versículo antes, dice, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, la mujer de Zacarías, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Eso pasó al 5.º mes, concibe. Al 6.º mes, el ángel se le aparece a María en Nazaret, en Galilea, en esa aldea de pescadores, siendo ella virgen, es decir, todavía no estando casada, con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María.
En Mateo capítulo 1 en adelante vamos a ir viendo la genealogía de Jesús y luego va a ser el único otro evangelio sinóptico que nos va a hablar, pero Mateo se centra más en lo que le pasó a José. Nos dice que José cuando... vamos a verlo brevemente porque creo que vale la pena. Creo que vale la pena. José, el año anterior el mensaje estuvo centrado en la vida de José. Este año le toca a María. Y vimos cómo José también era un hombre de fe. En el versículo 18, Mateo 1, 18, dice que el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló. ¿Cómo se halló? ¿Se lo dijo María? ¿Qué pasó? ¿Quién se enteró? ¿Qué significa que se halló? No sabemos cómo se enteró. Pero aparentemente no se debe haber enterado de una manera tal vez tan ordenada. O tal vez en sí se enteró de una manera bien ordenada. Es decir, tal vez María se lo dijo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y también quiero que pensemos en esto justamente, ¿no? Dice que él estaba pensando él en esto. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vemos aquí que no se revela el nombre del ángel en el caso de José. En el caso de María es claro quién es el ángel. Entonces, al 6º mes del nacimiento de Juan Bautista, se le aparece a María y dice que ella estaba desposada. MacArthur dice y explica que el compromiso en la cultura judía era una práctica donde las niñas eran generalmente comprometidas a la edad de entre 12 o 13 años y se casaban al final en un periodo de un año. El compromiso arreglado por los padres era un acuerdo legal más vinculante que un compromiso moderno. Solo la muerte o el divorcio podían romper el contrato y la pareja podía ser referida como marido y mujer. Si su comprometido esposo moría, la niña sería considerada viuda. La pareja no vivía junta ni tenía relaciones sexuales durante el periodo de compromiso. Durante ese año, la niña debía demostrar su fidelidad y pureza. El niño debía preparar un hogar para su futura esposa. Cuando terminaba el año, había una fiesta de bodas de 7 días, después de la cual la pareja comenzaba su vida juntos como marido y mujer. Solo se consumaba el matrimonio luego de la festividad. Entonces, este es el contexto en el cual el ángel aparece, habiendo ella ya hecho un compromiso con José para casarse. Vemos el encuentro inesperado del versículo 28 al 29. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Vemos que mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y aquí vemos justamente estos 3 aspectos que podemos considerar. Ella se turba ante la presencia del ángel, y más adelante cuando podamos ver el canto o meditar en el canto de María, veremos que ella realmente se considera a sí misma de una condición muy humilde, en todo sentido y en todo aspecto de la vida, que contrasta justamente con el título de muy favorecida. Luego vemos que ella piensa y medita detenidamente en el saludo que recibe del ángel. Pensaba: ¿qué salutación será esta? ¿Qué tipo de mensaje? Pero básicamente al decirle salve muy favorecida, le genera turbación
y medita en lo que el ángel, en lo que el ángel le dice. Y las palabras empiezan a partir del versículo 30. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. John Gill dice en su exposición de este texto: la gracia hallada por María no es gracia salvadora, ya que esa es común a todos los santos, sino una gracia particular para cumplir el papel único como la madre del Salvador. Dios eligió libremente a ella, la eligió a ella, mostrando que sus propósitos no dependen de la condición o el estatus humano, sino de la voluntad soberana de Dios. William Perkins dice: el temor inicial de María al recibir el mensaje celestial muestra el corazón piadoso que reverencia a Dios. El no temas del ángel es una prueba del consuelo divino que viene a los redimidos en medio de un temor natural. La gracia que recibe es un recordatorio de que el favor de Dios no es ganado, sino otorgado sobrenaturalmente a quien Él elige. Has hallado gracia delante de Dios. Y ahora el ángel le dice, no le sugiere, no le pregunta, y le dice lo que va a hacer. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 31. El ángel inmediatamente aparece en la vida de María para cambiar todos los planes que ella tenía. Se parece mucho a la vida cristiana. Cuando uno se encuentra con Cristo, seguramente que uno tenía otros planes. Este fue mi caso, por ejemplo, y el de muchas personas, ¿no? Que cuando vienen a ser cristianos ya cambia tu vida por completo. Pero luego de que tu vida cristiana viene a ser, uno continúa con ciertos planes que, bueno, yo soy cristiano, los planes que tenía los voy a encarar de otra manera, ¿no? Eso es lo que todo el mundo hace. Pero viene Dios y le dice: no, yo tengo otros planes completamente diferentes para vos. Y ahí es donde justamente aparece y empieza a aflorar la fe de María. Generalmente, cuando eso le pasa a alguno de ustedes o a mí, ahí empieza la lucha con Dios. Ahí empieza la tensión con el Señor. ¿Cómo que tenés otros planes? ¿No? ¿Cómo que tenés otros planes? Empieza la lucha, la tensión. Y empieza la fe, ¿no? A luchar contra Dios. O mejor dicho, a luchar contra nuestra carne. La fe es opuesta a nuestra carne. La que empieza a luchar contra Dios es nuestra carne. ¿Está? Entonces empieza esa lucha entre que los planes que yo tenía son totalmente diferentes. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Algo que además era potestad de los padres ponerle el nombre al hijo. Pero le está diciendo a ella, independientemente de lo que pueda llegar a pensar tu futuro esposo, ¿sabes qué? ¿Cómo le querrá poner tu futuro esposo al niño? No lo sé, pero vos le van a poner Jesús. Esto vemos en el caso de Juan, que justamente los parientes le preguntaban: ¿pero por qué le pusiste Juan a Zacarías? Porque no hay nadie de tu familia que se llame así. Era muy importante el nombre de una persona porque significaba todo lo que esa persona era y además lo conectaba con toda su familia. Entonces le dice: le vas a poner por nombre Jesús, que en hebreo justamente es como si fuera un juego de palabras que significa justamente que es el Salvador del mundo, ¿no? Significa Salvador. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y ahí justamente empieza la gran revelación para María. Ahí empieza la gran revelación, porque si lo voy a concebir yo, pero es Hijo del Altísimo, en la mente de un judío, que le diga que es hijo, cuando uno es hijo de otro, significa que es de la misma naturaleza. Pero el título Hijo del Altísimo significa que este niño básicamente es hijo de Dios. Va a ser hijo de Dios. Este será grande, le dice. Y será llamado Hijo del Altísimo. Eso ya es, una revelación impresionante. Totalmente impresionante. Y ahí yo me imagino que los versículos bíblicos que tenía en su cabeza, María, empiezan a reordenarse como si fuera una especie de corriente que antes estaba suelta y ahora empieza a ir por una manguera, ¿no? Y empieza a ir todo hacia una dirección.
y reinará, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y ahí lo conecta justamente con el último gran rey que había tenido Israel. Esto también es importante. Piensen en el contexto, en el próximo mensaje me voy a centrar un poco en la geopolítica del mundo de aquel tiempo, pero si uno mira para atrás, hace mucho tiempo que los judíos no tienen un rey puesto por Dios verdaderamente. Hace mucho tiempo que los judíos no gozan del reinado de un rey justo. ¿Está? Entonces que en este contexto en el cual ellos pasan por la cautividad babilónica, se van al exilio, vuelven, luego empieza una guerra de independencia contra los griegos. Después de esa guerra de independencia contra los griegos, toman el poder los sacerdotes y se establece una dinastía macabea sobre Israel, fuerzan a la conversión, al judaísmo, a todos los pueblos lindantes, se genera grandes distorsiones desde el punto de vista doctrinal, aparece un grupo llamado los fariseos, los farishim, que son los hombres que se separan y son como los protectores de la fe, que empiezan a enseñar cosas que exaltan el nacionalismo judío y empiezan a distorsionar las grandes promesas de la redención universal. Empiezan a enseñar otras cosas que no están en la Biblia y empiezan a ponerse en una autoridad superior a la Biblia, que es lo que todavía persiste, que se conoce como la Torá oral. La Torá oral básicamente era un compendio de enseñanza judía que te ayudaba a interpretar la Torá escrita. Entonces vieron que Jesús dice, oíste que se dijo, pero yo os digo, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿Oíste que se dijo? Bueno, justamente todos los sabios, los judíos, que en la Torá escrita imponían una serie de interpretaciones del texto bíblico que lo distorsionaba por completo y lo degeneraba. Entonces, en ese contexto de terrible confusión espiritual, tremenda confusión espiritual, veremos luego de gran desolación desde el punto de vista político, aparece e va a irrumpir aquel que será grande y que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿no? Es decir, es una promesa de restauración nacional y universal. Imagínense, ¿no? Es decir, estaba todo dado para que esta chica se desmaye inmediatamente. Ya del momento que te aparece un ángel así, ya es para desmayarte, ¿no? Imagínense una niña de 12 años que le dicen una cosa así, ¿no? Imagínense eso. Te desmayás inmediatamente, no importa, sos un tipo de 35 años, te desmayás igual, digamos, ¿no? Entonces, porque es todo tan contrapuesto a lo que se está diciendo, no tiene nada que ver con el contexto. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es decir, va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y su reino además se extenderá por toda la eternidad. No va a tener fin nunca, jamás. Claro, porque es hijo de Dios, es de la misma naturaleza de Dios, por lo tanto no muere, por lo tanto no está sujeto a los cambios de la gente y de los seres humanos. Él va a reinar, no importa lo que los hombres digan, Él va a reinar. Entonces María, imagínense esto, tremendo. Entonces María dijo, ¿y cómo será esto? Frente a esta semejante catarata de declaraciones tremendas desde el punto de vista teológico, su respuesta es, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Este pasaje refleja la pureza de María como el asombro y la disposición para aceptar el plan divino, aunque ella no comprendiera completamente cómo se iba a llevar a cabo. La pregunta de María, como dije, no debe verse como una demostración de incredulidad, porque vemos luego la buena disposición con la que el ángel contesta. Respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, va a haber una intervención directa de Dios y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, yo quisiera que meditemos un poco en la superioridad que hay en María en este momento. ¿Por qué? Pensemos en otro personaje que es catalogado como el padre de la fe, ¿no?
En Hebreos 11, del 17 al 19, dice la Biblia que por la fe Abraham, Hebreos 11, 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y dice acá, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pensemos en una persona que también recibe una noticia tremenda que va a cambiar el destino de su familia para siempre. ¿Sí? Un creyente verdadero. Dios le dice a Abraham, entrega en sacrificio a tu hijo. Y dice que habiéndosele dado una promesa en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham es probada su fe. Piensen en esto. Abraham es probada su fe y dice la Biblia que él tuvo fe en su momento y él razonó de la siguiente manera. Si Dios me dijo que en Isaac te será llamada descendencia, versículo 18, si Dios me dice que de este chico y no otro, este y no otro, me va a dar descendencia y Dios al mismo tiempo me está pidiendo que lo entregue en sacrificio, significa que entonces Dios lo tendrá que levantar de los muertos después de que yo lo mate. Ese fue el razonamiento de Abraham y fue a matarlo. Él pensó de esa manera. ¿Por qué pienso que María supera en esto? Porque justamente ella, la Biblia no podría decir, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ella estaba dispuesta a obedecer sin pensar en eso, sin pensar en cómo Dios podría hacerlo. ¿Se entiende lo que digo? Sin pensar en cómo Dios podría hacer para que el Hijo del Altísimo fuera concebido en ella aún estaba dispuesta a obedecerlo. Y pregunta entonces, ¿cómo puede ser, cómo será esto? Porque yo todavía no he conocido varón. Entonces ella estaba aún dispuesta a pensar, a obedecer, aún sin que se le ocurriera una explicación de cómo esto iba a ser posible. ¿Y cómo sabemos que no se le ocurrió? Porque se lo pregunta al ángel. ¿Se entiende? Le digo, ella estaba dispuesta, ella ya era la esclava del Señor. Y su pregunta fue una pregunta genuina para saber cómo obedecer a pesar de los compromisos que ya tenía y a pesar de que desde un punto de vista biológico ella no había estado con ningún hombre. Entonces no está presentando una muestra de falta de fe, sino que justamente por eso el ángel le da la respuesta, y la respuesta que le da justamente es uno de los grandes misterios de todos los siglos. Le da la respuesta, y la respuesta es absolutamente sorprendente porque dice, versículo 35, respondiendo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muchas personas, por ejemplo, hay un libro que se llama Temor y Temblor, de un filósofo existencialista que se llama Søren Kierkegaard, y él plantea justamente sobre la moralidad de que Dios le pida a Abraham que mate a su hijo. ¿Sí? Es decir, pone en cuestión la moral de Dios, ¿sí? Y trata de alguna manera de justificar la acción moral de Dios, de pedirle a un hombre que mate a su propio hijo. Y empieza a hablar de la suspensión teológica de la moral. Esto no pasó ni por un segundo en la cabeza de María, ni por un segundo. ¿Se entiende? Es decir, ella estaba absolutamente dispuesta a obedecer y estaba preguntando porque quería obedecer. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes no preguntan porque no quieren obedecer? ¿No les ha pasado eso? Es decir, ¿cuántos evitaríamos buscar consejo porque no quisiéramos que nos den la mala noticia de que tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo? ¿Se entiende? Es decir, nosotros ni siquiera, muchas veces ni siquiera hemos llegado a ese punto. Ni siquiera se nos ocurriría acercarnos a pedir consejo a otro hermano. No vaya a ser que me diga algo que no quiero dejar de hacer. Imagínense María planteándole al ángel, una niña de 12 años,
que le acaban de decir que va a ser, que en ella se va a cumplir la promesa de la redención universal, que su descendiente va a ser hijo del Altísimo. Las cosas que está escuchando esa mujer, las cosas que está escuchando, una cosa impresionante. Y su respuesta, justamente a ella, no le pasó como a Abraham. Abraham razonó, dijo, si tiene que ser la descendencia por este hijo y me pide que lo mate, entonces lo tiene que resucitar. Bueno, a ella no se le ocurrió eso. A ella no se le ocurrió y ya era la esclava del Señor. Y pregunta para obedecer con toda su alma. Ahora, entonces, ¿qué queda de relieve? Que la fe de esta mujer nos supera y nos supera por mucho. Nos supera a todos y nos supera por mucho. Y aquí tu parienta. Y el ángel, luego de que le dice cómo va a ser, y por otro lado también el relato navideño ha sido utilizado por muchos historiadores, específicamente, no sé si han escuchado hablar de la estafa del Jesús histórico, no sé si lo han escuchado, que básicamente es una estafa, pero que mucha gente le encanta repetir eso, y empiezan a agarrar los relatos de la Navidad desde el punto de vista cultural, y claro, como se toma una fiesta pagana y se la convierte en una fiesta cristiana, y empiezan a ver todas las incoherencias, y como Jesús no nació en el año 0, nació en el año 4, y un montón de cosas, entonces justamente para mostrar el paganismo que hay detrás de todo eso, también toman la Biblia y muestran que el relato no puede ser cierto. ¿Está? Y lo comparan y dicen, no, pero miren, fíjense que en realidad era muy común esta idea, esta mixtura, esta combinación entre hombres y dioses que vienen como una especie de... El relato del héroe que se utiliza en las películas de Marvel, ¿no? Este relato, este héroe improbable, donde hay un medio dios, medio hombre que se junta y a partir de ahí aparece una historia de redención. Esto pasaba en los griegos, pasaba con los egipcios, digamos, ¿no? Y toman en realidad todo eso para negar absolutamente la historia que estamos viendo acá. Ahora, cuando uno entra, se llama religiones comparadas, cuando uno entra y empieza a mirar las historias, te das cuenta que ¿qué pasaba? Que el Dios se hacía hombre y violaba y abusaba de la mujer, que se convertía en animal y abusaba de la mujer, cosas bestiales, aborrecibles, espantosas, que muestran lo peor del hombre. En cambio acá lo que tenemos es un relato de algo santo, delicado, de algo extremadamente incomparable con eso. Miren la suavidad de la respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No hay nada de coerción, no hay bestialidad, no hay barbaridades como les encanta a los héroes griegos, ¿no? No tiene nada que ver la santidad de Dios justamente con las barbaridades de la mitología de otros pueblos paganos. Versículo 36. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Le está mostrando, básicamente, que esta obra empezó desde mucho antes de que ella se entere, digamos, ¿no? Antes de que ella se entere, Dios ya está obrando. Vos estás en el sexto mes, estás escuchando esto, pero ¿sabes qué? Hace 5 meses que tu parienta concibió. ¿Sabes cuál parienta? Elizabeth, la que era estéril. Ella concibió hace 5 meses. ¿Sí? Miren, amados hermanos, también, cómo Dios, cuando una persona se dispone, se decide a obedecer a Dios, ¿no? Y vos pensás, bueno, voy a ser el primero que voy a obedecer al Señor. No, ¿sabes qué? Esta obra ya empezó hace rato. Vos sos una piecita más, una gran pieza, María, pieza fundamental, ¿no? Ya empezó hace 5 meses esto. Vos estás ahora en el 6º mes enterándote de cómo vienen las cosas y sos parte de este plan. Y aquí ella, y se lo dice justamente para animarla, ¿no? Se lo dice para fortalecer su fe, para validar la fe que ella tiene. Ella también, es decir, también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Y amados hermanos, esta debe ser justamente la convicción que todos nosotros debemos tener. Esta debe ser la convicción. Yo pienso que el versículo 34 nos lleva al versículo 37. Amados hermanos,
No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y esto debemos pensarlo, debemos meditarlo. Debemos entender la profundidad de eso. No hay nada imposible para Dios. No debemos mirarlo, no debemos pasarlo por alto tan rápidamente, porque es un versículo corto. Es un versículo corto, pero muy potente. No hay nada imposible para Dios. Tenemos que orar sabiendo que no hay nada imposible para Dios. Tenemos que esperar en Él sabiendo que no hay nada imposible para Dios. Tenemos que humillarnos delante de Él sabiendo que no hay nada imposible para Dios. Y les digo una cosa, debemos clamarle al Señor para tener la disposición correcta hacia su palabra, porque el ejemplo de Steve Lawson y el ejemplo de muchas personas es un triste ejemplo de que conocer todas estas cosas pero no amarlas, no tener la disposición correcta hacia ellas, no te sirve absolutamente de nada. Lo que hace es todo lo contrario. Aumenta tu condenación, tu sentido de indignidad, tu falta delante de Dios. Te sentís más indigno delante de Dios. Entonces, debemos clamarle al Señor para recordar que no hay nada imposible para Dios. Y vemos la expresión final de María. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amados, debe ser esta nuestra oración. Debe ser este nuestro deseo. Debemos desear que se haga conmigo, con nosotros, conforme a la palabra de Dios. Debemos abandonar la confusión y la duda, debemos abandonar la indisciplina, debemos abandonar todo aquello que ponga en cuestionamiento que no hay nada imposible para Dios. Debemos clamar y debemos humillarnos delante del Señor y pedirle para poder llevar a la práctica aquellas cosas que sabemos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1, del 3 al 5, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. 2 Timoteo 1, del 3 al 5, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice 2 Timoteo 1, 3. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, y para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Amados hermanos, tristemente la fe se puede fingir. Tristemente podemos estar incluso delante del ángel Gabriel y no creer ninguna de las palabras que está diciendo. Si María se hubiera centrado en su conocimiento, porque ella tranquilamente podría haber traído la misma palabra que trae Mateo. María no sabía que una virgen era la que iba a concebir. ¿Qué le sorprendía? ¿Qué le sorprende? No debiera haber sido sorprendente para ella. No sabía que una virgen, aparentemente no se le ocurrió. Aparentemente no se le ocurrió, porque si no, estaría ahí. Aparentemente no se le ocurrió. O tal vez lo sospechó, no lo sabemos. Lo que sabemos es que ella genuinamente le pregunta al ángel y el ángel le contesta con buena disposición. El ángel le dice cómo iban a hacer las cosas y en la respuesta le revela el gran misterio de los siglos. El santo ser que va a nacer en ti será llamado Hijo del Altísimo y con su sombra el Espíritu Santo te va a cubrir. ¿No? Miren qué maravilloso, qué maravillosa respuesta. Entonces, amados hermanos, imitemos la fe de María y en este tiempo en el que nos estamos acercando a celebrar el día del nacimiento de nuestro Señor y Salvador, recordemos que este es un tiempo de esperanza, es un tiempo de reconciliación con Dios, es un tiempo para mirar a estas personas e imitar su fe, es un tiempo para examinar nuestra fe, examinar nuestra conducta, examinar nuestros hechos y recordar que necesitamos amar la voluntad de Dios. Tenemos que amar su voluntad, no alcanza con conocerla, tenés que amarla y tenés que desear con toda tu alma obedecerla. Aunque muchas veces no se te prendan las luces y no se te ocurra cómo esto puede ser posible. Pero debemos confiar de que, como dice el versículo 37, no hay nada imposible para Dios. Terminamos con una oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, te damos toda la gloria y la honra. Pensamos en estas palabras de María y ciertamente nos sentimos humillados, porque con sus pocas palabras lo único que demostró es el ansia que tenía por obedecer. Y tu Espíritu Santo, a través de Lucas el Evangelista, nos deja esta historia para nuestra edificación, para nuestra consolación, para animarnos, para recordar que tú no has mandado a tu Hijo para condenarnos. Tú no has mandado a tu Hijo para que nos perdamos, para que terminemos siendo desechados. Lo has enviado al mundo porque es una esperanza para todos nosotros, con el deseo de que todos vengan al arrepentimiento y de que nos santifiquemos, como es tu voluntad, Señor. Ayúdanos, fortalece nuestra fe, Señor, que podamos cambiar nuestra disposición, que nuestra disposición pueda ser cambiada, que no imitemos el mal ejemplo del mundo que nos rodea, que podamos ser hombres y mujeres de fe. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.